Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por la arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa comparte conmigo, como siempre, nuestro comoderador y coordinador de la unidad de teoría, de historia y teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, tengan un placer. Te di el día libre la semana pasada porque tuvimos la oportunidad de conversar con nuestros estudiantes que viajaron a España y que nos estaban compartiendo sus experiencias. La verdad es que no hay nada como viajar y sobre todo para un arquitecto, porque poder ver las obras que de las que tanto se estudian, pero cuando uno las ve físicamente, presencialmente, la verdad es que se le quedan grabados en la memoria. Y yo no sé, la arquitectura tiene ese aspecto mágico que por más fotos que uno vea de una obra, cuando uno la ve presencialmente, uno se da cuenta el por qué son reconocidas y por qué tienen la posición en la historia que tienen, ¿verdad? Tú que eres el coordinador de la unidad de historia y teoría, supongo que compartirás eso conmigo, y además fuiste el profesor que acompañó al grupo nuestro a Chicago y seguramente la experiencia fue similar en Chicago que la que este grupo ha tenido ahora en España, en Madrid, Segovia y Alcalá de Henares. O sea que eso fue la semana pasada, pero hoy retomamos nuestro programa donde lo dejamos en la teoría, en la arquitectura. Y hoy atenderemos a un pensador y diseñador contemporáneo, el arquitecto Alberto Campos Baeza. Baeza es nacido en Valladolid en 1946 y fue profesor, o debo decir es profesor retirado de la Escuela de Arquitectura Técnica Superior de Madrid, o en Madrid. Para aquellos que no lo sepan, esto es posiblemente la escuela de arquitectura de mayor prestigio en España y es como que la madre, el origen del resto de las escuelas de arquitectura de España. Es también un diseñador y autor de interesantes proyectos, entre los cuales voy a mencionar algunos que estoy casi seguro que tú vas a traer a nuestra atención. Pero que si no, para que el público que nos está siguiendo y que nos está viendo lo pueda buscar y vea lo interesante de esta obra de este arquitecto Campos Baeza. Debo de mencionar sin duda el interior de la Caja de Granada, la Casa Turegano, que fue construida en 1988, interesantísimo proyecto. La Casa Cala en Madrid, esta es de reciente construcción. El Museo de la Memoria de Andalucía en Granada. La Casa Gaspar en Cádiz. Las oficinas de la Junta de Castilla y León en Zamora, un edificio interesantísimo que no sé si tú vas a traer a nuestra atención. La Casa OnLink Spanu en Garrison, New York. Esta atiende con bastante claridad algunos de los conceptos que vamos a estar tocando hoy de la cueva a la cabaña. Claro. La propuesta de una torre en Dubái, la Casa Infinito en Cádiz y, debo decir también, sus propias oficinas en Madrid. O sea que estamos hablando de un arquitecto que tiene una obra amplia, interesante, y que yo debo de decir que
él, de nuevo, como habíamos hablado anteriormente con arquitectos que hemos analizado, vuelve a hacer un esfuerzo en que cada uno de sus proyectos sea como que una prédica de Claro. su filosofía. Ujú. Algo así como lo que nos hablaba en los manifestos o los manifiestos que nos hablaba Beatriz Colomina. O sea que estamos hablando de un arquitecto que aprovecha su obra para hacer un manifiesto de su teoría. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero por ahí vamos. A sus 77 años ha sido recipiente de importantísimos reconocimientos, como lo son, entre otros, haber recibido el Premio Nacional de Arquitectura en España. En el 2013 se le otorgó el Arnold W. Brunner Memorial. En el 2014, el RIVA International Fellowship. Habíamos dicho antes que RIVA es la abreviación para el Royal Institute of British Architects. En fin, hoy Baeza nos ocupa con su obra, sí, pero particularmente con un divertidísimo ensayo que tú has traído a mi atención y que ciertamente me lo disfruté mucho. Es breve, yo invito a todo el mundo que lo lea, se lee rapidísimo. Yo me senté y no lo pude soltar hasta que lo acabé, me parece que son como 10, 12 páginas, no más de eso, o sea que bien fácil de leer. Y que se titula From the Cave to the Hut, o en español, desde la cueva hasta la cabaña, en la cual nos afirma la importancia crucial al momento de hacer arquitectura, de entender y aplicar dos conceptos. La estereotomía, que se refiere a todo aquello que es masa, peso, opacidad, diría yo, y volumen, todo aquello que va en la tierra, que sale de la tierra o que se apoya directamente en la tierra, o la tectónica, que se refiere, es el opuesto, se refiere a las conexiones, a los esqueletos, a la transparencia, aquello que simplemente se posa suavemente sobre la base, sobre la tierra o sobre la base que sea. Ambos conceptos se pasean o se analizan desde o a la luz de dos realidades inescapables para la arquitectura, que son la gravedad y la luz. Y sin más nada, para no adelantar más y no meterme más a robarte la historia a ti, con esto voy a terminar la introducción y te pido por favor que lo tomes de aquí en adelante. Claro, gracias. Oye, creo que has cubierto todo, eso es introducción Eso era lo que no quería. muy generosa. Pero fíjate, yo creo que en todo caso habría que hacer un segundo programa porque los proyectos que mencionaste son realmente los que son bien emblemáticos de él, pero curiosamente me mantuve en los que él menciona en la lectura para conectar, ¿verdad? Las ideas con lo que él Hay cree dos de ellos que estaban, dos de los que sí, mencioné que están en la lectura. está en ello. So, yo creo que un segundo programa sería bueno, pero para ver la obra que ha alcanzado más allá de lo que él ha producido localmente, ¿no? Pero es curioso que menciones la idea del manifiesto. Yo sí diría que Campo Baeza ha sido consistente en ser un arquitecto con obra, pero también con obra escrita, ¿no? Y él nunca ha separado esas dos cosas. Si él enseña y hace arquitectura a la hora, también escribe. Él escribe todo, y documenta todo. Es como si, para los que son internautas, ¿verdad? Y les gusta ver páginas de arquitectura, él tiene prácticamente una biblioteca con todos los dibujos, con todas las maquetas, con todos los textos libres de acceso, o sea, que pueden acceder, descargarlo y leerlo. O sea, que él es un libro abierto en términos de su contribución, so que yo diría que él es la encarnación de la idea de un manifiesto. Si uno fuera a empezar a catalogar a Alberto Campo Baeza. Y claro, o sea, la forma en que él escribe para mí es bien sencilla. Él siempre va directo al punto y yo creo que está muy amarrado a esta idea que él tiene sobre cómo la escritura
Inclusive la arquitectura se entiende como la poesía, ¿verdad? La poesía en términos de su estructura más esencial, que es la letra acordada con el número. Yo creo que esa noción de la precisión es lo que caracteriza cómo él habla, cómo él proyecta su arquitectura y obviamente lo que él escribe. Que en esencia yo siempre recomiendo a mis estudiantes, si quieren tener un poco de inspiración, tal vez Campo Baeza es un lugar, un buen lugar para poder comenzar. Y Ah, es muy fácil de leer, es muy directo, no es rebuscado. Y como tú dices, es bien franco, es bien abierto, a sí, diferencia de figuras históricas como Miss Van der Rohe, que dicen que escribía poco para no dejar saber sus recetas, siempre, porque no sí. quería compartir tampoco sus secretos, tú sabes, escribía poquito. Pues Campo Baeza es todo lo contrario. Campo Sí. Baeza comparte sus teorías abiertas. Este escrito es uno que ciertamente es muestra de eso. Adelante. Y lo bueno es que él es consistente, y eso es bien raro verlo en un arquitecto o arquitecta, ¿no? Que mantenga ideas básicas o yo diría primarias, ¿no? Y que se vuelvan casi que un experimento diario en cómo expandirlas, que yo creo que eso es lo que me fascina. Sin embargo, muy brevemente, que me gustaría hablar de la estructura del libro rápido, me Claro. encanta porque el libro se divide en dos mitades. La primera mitad es las imágenes de todos los dibujos, de todos los dibujos arquitectónicos, ¿no? Las pistas de los proyectos, inclusive proyectos conceptuales que tienen una aplicación un poco diferente, ¿verdad? A lo que él comúnmente hace. Pero ciertamente yo creo que esta imagen que tengo en la diapositiva muestra la esencia de Baeza, ¿no? Alguien que está constantemente dibujando, haciendo croquis, ¿no? Y que a través del dibujo él puede conectar las ideas, ¿no? Él siempre tiene esta frase particular de John Hudson, que es el diseñador del Cine Opera Hall, en donde la mente es el tintero de las ideas. Por lo tanto, el arquitecto tiene que entender que su brazo es la extensión de su mente y que el arquitecto logra coordinar la arquitectura a través de las ideas y que las ideas en la arquitectura tienen medida. Y eso es algo que para mí, para alguien que lo descubrió en bachillerato, justo a tiempo, temprano en la profesión, realmente ha condicionado cómo yo veo, ¿verdad?, la arquitectura y pienso sobre arquitectura. O sea que, de nuevo, yo creo que es una gran referencia que uno puede ver. Y nada, la segunda mitad está dividida en una entrevista y estos ensayos que son consistentes en articular las ideas principales de Campo Baeza, que es primero la idea en la arquitectura, la luz, la gravedad, y claro, estos dos términos que mencionaste, que es lo estereotómico y lo tectónico. Oye, te voy a pedir que ya que estás en pantalla, que muestres la portada del libro que tienes en las manos, por favor, Claro, claro, claro. al Si lo público. logro ver aquí. Ah, Ah, Alejandro, ahí está, ahí se ve. ahí está, Ahí ahí se ve, ahí se ve, está. exactamente. Un gran libro, o sea, siempre lo recomiendo y es bueno siempre volver a él y ver qué me faltó, qué otras cosas uno puede ir aplicando, ¿no? Así que, curiosamente, la razón por la cual recomendé este ensayo es porque habla no solamente de componentes teóricos de arquitectura, pero tiene un interés particular sobre las formas de la naturaleza, ¿no? Y curiosamente, en el próximo programa vamos a hablar sobre aquellas formas de la naturaleza que no son deseables, ¿verdad? Que son categorizadas como incontrolables, primitivas o sucias, ¿no? Y que el historiador de arquitectura David Giesen, que también lo vamos a discutir la próxima semana, las categoriza como subnaturalezas, ¿verdad? Ujú. Esas formas de naturaleza que han sido alejadas de la arquitectura, mientras versus, ¿verdad? En la arquitectura tenemos formas de la naturaleza que son deseables, ¿no? Como la luz, la gravedad, la vegetación, el viento, ¿no? Que yo argumentaría, si Giesen argumenta, oh, estos son formas de subnaturales, yo digo, estos son formas supernaturales, ¿no? Que van más allá de su compromiso en simplemente existir, ¿no? Estas empiezan a entrar en la arquitectura. Y curiosamente,
Baeza, en la introducción, él empieza a hablar sobre cuál es la razón principal, ¿verdad?, de estos términos que él utiliza como estereotómico y tectónico, ¿verdad? Particularmente cómo es su eficacia, pero también cómo éstas sirven para poder hacer arquitectura. Y esto es un ejercicio que yo diría es más intelectual, ¿no? En donde él utiliza la interpretación del teórico e historiador de arquitectura Kenneth Frampton, que en la década de los 90 él escribe sobre el arquitecto alemán Gottfried Semper, que también es un teórico y arquitecto, un teórico y arquitecto que es del siglo XIX, que él escribe un libro fundamental que es Los cuatro elementos en la arquitectura, ¿no? Esto lo publica en 1851, pero que logra extrapolar categorías, ¿no? Que estas categorías son qué componentes de la arquitectura, no importando en qué época o historia, siempre se repite, ¿verdad? Y que curiosamente tú lo has explicado muy bien, que él extrapola el término estereotómico, ¿no? Que es lo pesante, que es lo que pertenece a la tierra, versus lo tectónico, que es esta estructura sincopada, ¿no? Que toca la tierra, pero que más pertenece en un sentido cosmológico, según Baeza, ¿no?, al cielo, ¿no? So que es como esta noción de que la arquitectura pertenece al, al suelo versus el cielo. Y que, sin embargo, a mí me encanta cómo Baeza define en sus propias palabras esos dos términos, ¿no? Que él dice, entiendo que por arquitectura estereoatómica, y lo cito, ¿verdad?, es aquella en la que las fuerzas de la gravedad, ¿verdad?, las fuerzas gravitatorias se transmiten de forma continua, ¿verdad?, en un sistema estructural continuo en que la continuidad constructiva es completa, opuesto a lo que es la arquitectura tectónica, que es aquella en la que las fuerzas de la gravedad se transmiten de forma sincopada, ¿no? En un sistema estructural de nudos y juntas en las que se articula una construcción. Y es curioso porque Gottfried Semper, en su libro Los cuatro elementos de la arquitectura, él habla particularmente de eso, sobre cómo la arquitectura particularmente primitiva, ¿no?, utiliza el tejido para casi que extrapolar, ¿no?, técnicas constructivas que caracterizan y lo que lo llevan a él documentar lo que es la caseta, ¿no?, la caseta caribeña o la cabaña caribeña, el primitive hut. Y que Baeza llega a esta realización, ¿no?, que lo estereoatómico uno podría decir que es la arquitectura de la cueva, ¿no?, versus que lo tectónico es la arquitectura de la cabaña. Yo creo que esta imagen a mano derecha, que es una ilustración de Marc-Antoine Laoyer, que también es un teórico del siglo XVIII, si no me equivoco, en donde argumenta, ¿verdad?, que la concepción de la arquitectura viene en esta unión de las formas y de las partes, ¿no?, de los elementos de la naturaleza. No sé si tienes alguna Bueno, reacción. yo creo que estás haciendo una presentación excelente, que no he querido interrumpirte, porque me parece que estás cubriendo puntos que son básicos para entenderlo. Ya nos estamos acercando a la mitad al final de esta mitad. Sí, ciertamente la descripción o la definición que da Campos Baeza a estos dos términos, estereotómicos y tectónicos, es bastante directa, como es él en su estilo, y nos permite entender, como bien dice él, dos conceptos que son básicos para hacer arquitectura, y él dice más que eso, dice, si todos los arquitectos entendieran esto, se podría hacer arquitectura más fácil y mejor arquitectura. Entonces, luego vamos a ver en su obra, en los proyectos, dos de ellos por lo menos que espero que a lo mejor compartas, cómo él verdaderamente entrelaza estos dos conceptos de arquitectura. Nos habla más, nos dice que la estereotómica es una arquitectura que al ser opaca, ser pesada, ser tan maciza que casi sale de la tierra,
No se sabe si se apoya o si sale de la tierra. Esas imágenes que tú tienes ahí son clave. Tiene que ir en búsqueda de la luz, porque si no, no la tiene. Entonces son estas perforaciones que son casi que excavaciones en sus paredes y en sus techos. Mientras que la tectónica tiene que ir en el control de la luz, porque es tan transparente que la luz le invade. En fin, no quiero tocar temas que posiblemente tú los tenías reservados ya para la segunda mitad, pero que me resulta interesante, así como arquitecturas que son estereotómicas, pero que empiezan a coger estilos arquitectónicos como el gótico, que empieza a coger características tectónicas. Pero Claro. vamos a dejarlo ahí. Este es el final de esta primera mitad. Yo creo que ha estado interesantísimo. Nos vemos en la siguiente mitad. No se retire nadie. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde todos los jueves, todas las semanas, encontrarán nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. En esta segunda mitad continúa con nosotros, como siempre, nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, un placer. Hoy atendemos este importante pensador y diseñador contemporáneo, el arquitecto español Alberto Campo Baeza. Y hemos estado discutiendo en la primera mitad sobre este escrito muy particular que tú nos compartiste, que se llama básicamente Desde la cueva hasta la cabaña. Y estábamos hablando de los conceptos que se discuten en este interesante, fácil de leer escrito, y donde tú mencionaste un personaje muy importante de la historia de la arquitectura, que es Kenneth Frampton, y que a mí me parece, no te quería interrumpir en ese momento, pero me parece que este pensamiento de Frampton influye mucho en la teoría que postula Baeza en este escrito. Nos dice Frampton, y de hecho lo citan en el escrito en un momento, que la estructura es la esencia de la forma arquitectónica. Excelente frase, porque precisamente de lo que trata todo este escrito es de cómo decodificar, de cómo clasificar las estructuras, los dos tipos de estructuras que se identifican bajo estos dos términos, que es la estereotómica o la estereotomía y las tectónicas. Las estereotómicas habíamos dicho que son aquellas que hablan de masa, que hablan de pesado, de opacidad, de venir y apoyarse fuertemente en la tierra, y que es la gran mayoría de la arquitectura, porque a lo largo de la historia pues dominaron materiales pesados como puede ser la piedra, el ladrillo. Eso fue lo que dominó durante gran parte de la historia de la humanidad hasta, bueno, yo diría que hasta la revolución industrial, básicamente la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX, cuando ya se comienzan a experimentar con nuevos materiales. Y la tectónica, que es aquella que podemos catalogarla como más frágil, de conexiones, más transparente y que simplemente apoya sobre su superficie o sobre su base, cualquiera que esta sea. Pero nos damos cuenta que se clasifican la arquitectura en estos dos rangos
o bajo estos dos términos, y que sigue obviamente la filosofía de Kenneth Frampton, donde dice que la estructura es la esencia de la forma arquitectónica. O sea que ah, Campo Baeza básicamente acepta ese enunciado de Frampton y dice, sí es cierto, y estos son los dos. Right. Entonces, pero va más allá. Además, se analiza la arquitectura y estos dos estilos de estructura o de volúmenes, no sé ni cómo llamarlo, de construcción, bajo dos realidades que son inescapables, Claro. que son la gravedad y la luz. Y nos dice una cosa bien importante, y usa una frase que para mí es una belleza, y con esto te dejo, es que la gravedad construye espacios Ujú. y la luz construye tiempo. Y cuando yo leí eso, de verdad, enseguida lo escribí, lo apunté, y le digo a Campo Baeza que le pido permiso porque voy a utilizar eso muchas Ujú. veces más en mi vida. Es una frase, es una clasificación muy educada y muy acertada. Pero sin más nada, por favor, procede con tu presentación, continúa con tu presentación. Sí, no, yo creo que tal vez la inquietud que tiene Kenneth Frampton y también Campo Baeza es entender, es tratar, tal vez tratar de entender cuál es la naturaleza de la arquitectura misma. O sea, cuáles son los componentes esenciales que la hacen. Y yo creo que cuando te refieres a la idea de que es de Frampton, adoptada por Baeza, que la estructura es lo que condiciona la forma en la arquitectura. La esencia, lo dice, la esencia, Esencia, la esencia. esencia, exacto. Am, al final, yo no sé si estoy de acuerdo o no, yo sé que al final la Baeza siempre pone el servicio del espacio, la estructura, la luz y la gravedad. De eso estoy seguro, porque curiosamente la arquitectura no se debe olvidar que se habita, ¿no? Y que en ella la noción de la gravedad como construcción del espacio y que la luz, ¿verdad?, construye el tiempo, es como la arquitectura redefine nuestra relación del cuerpo humano y el espacio mismo, ¿no? No sé si coincides con eso, pero es algo que muchas noches no me deja dormir, porque obviamente es algo que es tan sencillo, pero yo no sé si hoy día la disciplina y la práctica de la arquitectura tienen esa conciencia, ¿no? De que es algo tan esencial que necesitamos ser recordados, ¿no? De que debe ser parte de la composición natural del espacio. Yo creo que Ah, no, atendiendo tu pregunta, yo creo que no hay, son realidades. Yo no claro. creo que esté abierto ni a discusión, ni a argumentación. Ujú, O sea, ujú, la gravedad construye espacios, no hay duda de eso, porque los condiciona, los claro, condiciona. No importa si tú tienes, si tu arquitectura es estereotómica o tectónica, está condicionada claro. por la gravedad. Y escogiendo una o la otra, hay una relación con la luz que también la condiciona, porque la estereotómica tiene que ir en la búsqueda de la luz, de permitir de alguna manera la entrada de la luz, ir en búsqueda agresiva de la luz, mientras que la tectónica tiene que ir en búsqueda del control de la luz, porque está bañada de luz. Pero esta luz, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante controlarla o por qué es tan importante dejarla entrar? Porque nos va a hablar del paso del tiempo. Entonces el Exacto. ser humano está todo el tiempo condicionado por esta gravedad que nos amarra a esta tierra y por Ujú, esta luz que nos dice cuánto tiempo está pasando. O sea que a mí me parece que son realidades inescapables e indiscutibles. Ahora, que estemos tan conscientes de ellas y que diseñemos conscientes de ellas. Hay veces que lucen o yo veo personas, diseñadores, arquitectos, que los permiten
estos condicionantes entrar en su arquitectura muy tarde, o en la Claro. conciencia de su arquitectura. Están desde el principio, pero en la conciencia de su arquitectura, muy tarde, muy tarde. Pero nada, adelante. Sí, no, yo creo que eso es algo que uno casi que hoy día tiene que empezar a debatir y yo creo que por eso es bueno tener la referencia de Campo Baeza para que nos recuerde lo importante que es. Oye, yo recuerdo una conferencia que él dio hace varios años en donde le invitaba a sus estudiantes que para que realmente pudieran entender cómo la gravedad y la luz, particularmente la luz, funcione que tenían que realmente producir una arquitectura que estuviera fuera de sus ordenadores porque no puedes sacar tu laptop y ponerla al sol y saber cómo funciona el sol. Eso me parece tan curioso porque la arquitectura tiene una condición tan heliocéntrica, ¿no? Y que si uno no acepta la idea de la luz, es como se van a formular la pregunta. O sea, la ausencia de la luz hace que la arquitectura no sea arquitectura, se disipe, desaparezca, ¿no? O sea, que yo creo que dentro del ensayo, la realidad del ensayo, la noción de cómo se comprende o cómo Campo Baeza comprende la gravedad, ¿verdad? Y la luz son dos condiciones que, primero, la gravedad construye el espacio. Yo creo que Baeza es muy claro en esa parte, pero sobre todo la luz y la gravedad son temas constantes en la historia de la arquitectura, Todo el ¿verdad? tiempo. Curiosamente, en el programa anterior yo había hablado sobre que el discurso de la reconstrucción es un arco. Pues sabes que el arco más grande de la historia de la arquitectura es la luz y la gravedad, porque han estado mucho más tiempo, ¿verdad? Que inclusive nuestro desarrollo y producción de la misma. O sea que puede cambiar el contexto, las sociedades, pero la luz que atraviesa el Panteón de Roma realmente te conecta con esa construcción del tiempo de la época, o inclusive cuando uno va, y esto es una referencia para ti, a la Catedral Primada de Toledo, y uno ve cómo la luz atraviesa, es decir, que la arquitectura se modifica para dejar entrar y revelar ese espacio, es algo que se vuelve memorable, ¿verdad? No tienes que visitar Chicago y mirar el rascacielos para mirar hacia arriba, ¿no? La luz logra hacer ese cambio paradigmático. O, ¿verdad? Como inclusive la luz, a recibir la luz que construye el tiempo, logra modificar métodos de constructivos, ¿no? Como en la arquitectura del gótico para poder convertir esa luz horizontal en una vertical, ¿no? Y que inclusive para Campo Baeza, en un contexto histórico, el mismo Mies van der Rohe también intenta recibir e intentar comunicar, ¿verdad? Cómo la arquitectura se modifica para recibir la luz y trabajar la gravedad, ¿no? Con su propuesta icónica del rascacielos de vidrio. Y quiero, Y bueno, digo, cuando termines tu pensamiento, pero antes de salir de esta imagen, quiero hacer un comentario. No sé si sí, terminas no, tu Sí, adelante, no, adelante. no, porque hay dos cosas. La manera en que el Panteón deja entrar la luz Ujú, es claramente estereotómica. Se excava este hueco en la masividad de esa arquitectura para hacer un gran contraste y, como tú dices, una condición memorable, completamente diferente a lo que, a lo que a lo que es la ambición del gótico, que el gótico es como habíamos dicho anteriormente, es una arquitectura estereotómica, pero con aspiraciones tectónicas. El ser humano ya ujú. aspiraba a la liviandad, a la transparencia, a inundar los espacios con luz. No, el gótico hace ese primer intento, pero obviamente no tiene los materiales, la materialidad adecuada. Entonces tenemos obviamente la propuesta del City Hall para la ciudad de Berlín de Mies van der Rohe, que la habíamos visto en otro programa anteriormente, que lo tienes a mano
extrema derecha aquí, en la torre esa de cristal, donde hay que traer el pensamiento de Mies van der Rohe a todo esto. Mies van der Rohe estaba bien consciente que la arquitectura estereotómica, primero, es mucha más, Right. pero además es más duradera. Pero dice entonces que lo duradero de la tectónica, aunque él no creo que utilice esos términos, no creo que manejaba esos términos, pero la duración de sus propuestas arquitectónicas, sin necesariamente definirla o clasificarla como tectónica, pero lo era, estaba en la idea, es la duración de las ideas. Right. Y fíjate que Mies van der Rohe siempre trabaja con la duración de las ideas. Ahí quedó con muy poca duración la obra maestra de él y de Walter Gropius, que fue el Bauhaus, que duró poquísimo tiempo y sin embargo esa idea nos llega hasta el día de hoy influenciándonos a todos nosotros. Y ahí llegó el pabellón de Barcelona, que ya lo discutimos, que duró meses. O sea, aquellos que nos escuchan, no llegó al año. Right. Y sin embargo, es una de las obras claves del movimiento moderno y diría de la arquitectura universal. O sea que Mies van der Rohe sabía que la estereotópica era mucho más duradera que la tectónica en términos de materialidad, pero que él lograba con la tectónica de él producir ideas que eran de gran duración. Y a mí quería usarlo porque incluso esta imagen que tú tienes es de un edificio nunca construido, una Right. propuesta que a mí siempre me recuerda a la propuesta de Walter Gropius para el Chicago Tower, el Chicago Tribune Tower, que nunca se construyeron y que lo único que ellos estaban haciendo es, sabían que no iban a ocurrir, sabían que no se iban a construir, que las posibilidades eran pocas, pero estaban poniendo las ideas y las ideas duran. O sea que eso quería, porque hay mucha gente allá afuera que tiene que entender la fuerza de la fuerza de la idea es importante. Fíjate, qué bueno que hables sobre la idea, porque yo estoy seguro que la única razón por la cual Baeza hace esta conexión histórica, ¿no? De identificando este arco a través de la historia de arquitectura de la transformación de lo estereotómico hacia lo tectónico, mayormente condicionado por las innovaciones en los materiales y la tecnología, se vuelve su tema de trabajo en su práctica de arquitectura, ¿no? En cómo él puede casi que desvincularse de las nociones estilísticas de la época para atender la parte esencial de la arquitectura. Que yo creo que eso es lo que él siempre intenta en cada proyecto. Yo no creo que él hace copias o lo que, no, yo creo que cada proyecto es una oportunidad para entender qué tan tectónico puedo hacer el proyecto versus qué tan estereotómico, o inclusive puedo mezclar ambas, puedo mezclar la estereotomía y la tectónica en un solo proyecto. Y que curiosamente, particularmente la década de los 90, él hace todos estos proyectos en donde mezcla, ¿verdad?, lo tectónico y lo estereotómico para poder alcanzar y establecer un lenguaje propio, ¿no?, de investigación, que yo creo que él es bien consistente con sus elementos arquitectónicos, el muro, el techo, las columnas y el vidrio. Ese es su hole punch. Claro que siempre él trata de llevarlos al límite, que lo informa muchísimo sobre cómo se construye esta arquitectura, porque yo creo que él es muy bueno sobre cómo él hace verídico, ¿no?, estas traducciones del dibujo hacia el proyecto construido. Y él, no sé si va a hacer un comentario. Sí, no, que es cierto que él tiene el plano, el vidrio, las columnas, pero siempre las tiene en contraste con, o trata, o en muchos de sus proyectos, en gran parte de los proyectos, trata de hacerlo en contraste con una masa, con una masividad Claro. que es parte esencial de su proyecto también. O sea, que él juega constantemente con este contraste. Es como si siempre nos lo estuviera, en cada uno de sus proyectos, nos lo estuviera recordando. Estos son los dos tipos de arquitectura. Nos lo quiere recordar en todos sus proyectos. Pero es curioso, este proyecto del Centro BIT en Inca Mallorca es un ejemplo de cómo utilizar lo tectónico, la estructura tectónica,
sugiriendo un volumen o una masa estereoatómica, ¿no? Particularmente el encerramiento del muro con el techo, ¿no? Hacen que esta lectura del edificio sea uno de la masa, ¿verdad? Jesús, Se nos acabó. yo creo que se nos acabó el tiempo y que vamos a tener que discutir los proyectos de Campo Baeza y su teoría, que ha resultado más extendida de lo que pensamos en el próximo programa, porque este ya no da más, este ya llegó a su límite. Yo creo que ha estado interesantísimo, los conceptos estos han estado excelentes y siempre la sugerencia tuya de las lecturas son tan divertidas que ciertamente aportan mucho a nuestro entusiasmo. Pero sin más nada, este programa se acabó, o sea que tenemos que seguir la próxima semana con el mismo tema y cerrar la próxima semana ya con los proyectos básicamente de Campo Baeza, donde vamos a poder ver toda esta teoría funcionando y aplicada. Sin más nada, gracias nuevamente por una excelente presentación, Jesús, y gracias a todos aquellos que nos acompañaron durante el programa de hoy. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Nos vemos la próxima semana. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.